pero es un tiempo en el que debemos de disfrutar. Quizá para ti es un tiempo de dolor, de duelo, o de recordar algún aniversario luctuoso, o de recordar pleitos familiares, que también el enemigo no pierde tiempo para que en esta temporada haya desacuerdos, haya molestia entre la familia, se recuerden ciertas cosas de herencias no cumplidas, y en fin, pero hoy quiero hablar de la neta de la Navidad. Así le puse, ¿sí le pusimos eso? Yo pensé que alguien me iba a decir, no, pastora, ¿cómo le van a poner eso? Pero está bien, la neta de la Navidad. Y voy a ver hoy el caso de Leví. Perdón, voy a ver si, ándale, ahora sí ya veo. La neta de la Navidad. ¿Por qué es la neta? Bueno, porque hoy vamos a ver ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué era necesario su nacimiento? Navidad viene de la palabra natividad, que es nacimiento. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y como dije el miércoles, sería iluso pensar que solo porque celebro Navidad tengo una relación con Dios. No, pero el hecho de que podamos los cristianos celebrar la Navidad, este acontecimiento, hermanos, es el más importante de la historia. Tan importante que partió la historia en antes y después de la natividad de Jesús, del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a ver los orígenes. Esto aparece, la Navidad aparece profetizada, el nacimiento de Jesús aparece profetizado desde Génesis. Vámonos a Génesis 1. Primero, ¿para qué nació Jesús? Vamos a tratar de explicar. Hay muchos para qué, hay muchos por qué, hay tantas profecías, pero me voy a enfocar en un para qué que nuestro Señor Jesucristo, de sus propios labios, en Lucas capítulo 5 nos dice para qué vino Él. Pero vámonos desde el Génesis a entender la verdad y la neta, la realidad de por qué celebramos. Y todos los cristianos sí deberíamos de celebrar la Navidad. Sabemos que no nació el 25, eso ya lo hemos dicho muchas veces, que si el 25 es un día pagano, todos los días de la semana son paganos, que si el lunes hecho al Dios no sé qué, a la luna, el martes a Marte, al planeta, el miércoles a Mercurio, y son dioses, ¿no? Que se levantan. Entonces, hay hermanos, que si el 25 es pagano, pues hasta los días de la semana también son paganos. Entonces vamos a santificarlo, ¿verdad? Recordando el nacimiento de nuestro Señor. Y si pudiéramos, como decíamos el miércoles, tener 10 Navidades al año, estaría bien chido, ¿verdad? Pero como nada más hay una, vamos a celebrarlo con todo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Está hablando la Trinidad. Ellos, ¿quiénes? Los humanos, ¿qué iban a hacer? Reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces Dios hizo a los seres humanos para reinar sobre toda su creación. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y ¿qué? Gobiernen sobre ella, reinen, gobiernen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esto es algo que el Señor le entregó a los seres humanos y Él no se los iba a quitar. Está diciendo que para vivir en esta tierra se necesitaba barro, porque dice la palabra que el Señor formó del barro de la tierra, del polvo de la tierra, hizo a un hombre.
y le sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió el hombre en un alma viviente. Entonces vemos aquí que el Señor puso leyes en esta tierra, y esas leyes nos dicen que para vivir en esta tierra necesitamos un cuerpo. Por alguna razón siempre me había dado pues mucha curiosidad de cuando el Gadareno, ¿se acuerdan? El Gadareno estaba lleno de demonios, él estaba poseído, y Jesús echó fuera a esos demonios, y los demonios le rogaron a Jesús que entraran al hato, a una, no se dice manada, se dice hato de cerdos que estaba en la colina. Y por alguna razón estos seres demoníacos, que son seres espirituales, encuentran algún tipo de reposo, entre comillas, porque así también lo dice Mateo capítulo 12, 42 en adelante, que encuentran algún tipo de reposo haciendo uso de un cuerpo en esta tierra. Por eso dice el Señor Jesús: cuando un espíritu inmundo deja al hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y como no lo haya, regresa a la casa de donde salió. Está hablando de la persona que estaba poseída por esos demonios. Y si esa casa o ese cuerpo terrenal, no tiene la llenura del Espíritu Santo, la encuentra vacía, limpia y adornada, y entrando nuevamente en él, trae a 7 demonios más terribles, más horribles, más perversos que él. Entonces el Señor ha puesto leyes. Para vivir en esta tierra se necesita de un cuerpo terrenal. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Cuando dice cuerpo animal, está hablando del cuerpo terrenal. No le digas al de al lado animal, pero todos tenemos un cuerpo que la Biblia lo llama natural o animal, que es necesario aquí. Y Pablo dice: hay 2 clases de cuerpo: el cuerpo terrenal, para no decirte animal, y el cuerpo espiritual o celestial. Entonces los demonios no tienen un cuerpo terrenal. Por eso vemos en las películas de terror que buscan, ¿verdad?, la manera de entrar, y en eso es una realidad, la Biblia lo enseña. Entonces vemos que Dios hace al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le da aliento de vida al hacerlo de barro. Sin embargo, vino el pecado. Vino el pecado, donde el Señor le dijo a Adán y Eva: de este árbol no deberás comer. Sin embargo, dice la Biblia en Génesis 3:1 que la serpiente era el animal más astuto que había entre los animales que había en la tierra, en este globo terráqueo. Y Satanás, di conmigo, tomó ilegalmente un cuerpo que no le pertenecía. ¿Qué cuerpo? El de la serpiente. Satanás toma el cuerpo de la serpiente porque es la manera en que podía comunicarse con los seres humanos. Por eso sí creo lo que Carlos Spurgeon dice en algunos de sus comentarios, que él cree firmemente que quien caminaba con Adán y Eva en el Edén era Jesús, en su forma humana, ¿verdad? Bueno, no humano completamente, sino que él tomó para que pudiera platicar con ellos y caminar con ellos. Y el Espíritu Santo también se movía, porque ahí lo dice, que el Espíritu Santo se movía en el abismo, en las aguas, y el Dios Padre que hablaba con ellos en la brisa que venía de esa brisa, de ese viento del oriente. Entonces la Trinidad estaba activa con Adán y Eva, y vimos el miércoles pasado cómo Jesús ya había venido y se presentó como el general de los ejércitos celestiales ante Josué, y como aquel que liberó de las llamas a Sadrach, Mesach y Abednego. En fin,
Desafortunadamente, al Satanás tomar el cuerpo de una serpiente, engaña a Adán, engaña primero a Eva. Génesis 3:4, y le dice a Eva: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Esto me impresiona. Mientras yo ayer estaba pensando en estos versículos, me quedé meditando en cómo Dios puso en Adán y Eva, y también en ti, el deseo de ser mejores y de superar. Porque fíjese, ese deseo ya estaba en Eva. Dice que vio el árbol y que era bueno para alcanzar sabiduría. En este tiempo las universidades te muestran, ¿verdad? Mira, si tú estudias con nosotros vas a alcanzar esto y te vas a graduar de esto. Y eso es lo que al ser humano le gusta: conocer más, tener en su haber más conocimiento. Y también puso el Señor en nosotros el querer tener riquezas. Hermanos, el que tú quieras trabajar para poder subsanar y solventar tus gastos es algo que Dios puso en ti, trabajar. El problema es cuando ese deseo se convierte en nuestra prioridad. Entonces se convierte en un ídolo. El dios del dinero, se oye horrible, pero se llama Mamón. Ese es el dios del dinero. Así es que no busques ese Dios. Y la mujer quedó convencida de que podía alcanzar más conocimiento. Y por eso, hermanos, Jesús le dice a sus discípulos: no tengan miedo, voy pues a preparar morada para que allá donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces les está diciendo: no tengan miedo. Y también nos dice: no hay quien haya abandonado riquezas, padre, madre, hijo, suegra, suegro. Bueno, eso está más fácil dejarlo. Pero no hay quien deje algo por mí y que recibirá, ¿qué? 100 veces más. Jesús apelando a nuestro deseo de más. ¿Se dan cuenta? Como el Señor dice: yo he puesto ese deseo en ti. El problema es cuando ese deseo te controla, te domina, te llena de desesperación por tener cada vez más, en lugar de buscarme a mí, que soy el dador y el dueño del oro y de la plata. Por eso el Señor nos dice: vas a dar cuentas de lo que tienes. Si tienes 2 monedas, vas a dar cuenta de esas 2. Si tienes 5, si tienes 10. Por eso está la parábola de los talentos. Y por eso el Señor nos dice: yo espero que me des las primicias, porque vas a dar cuenta de lo que yo te permito tener. Vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es la manera en minimizar nuestra idolatría al dinero y nuestra dependencia al dinero. El deseo de obtener más, Dios lo puso y lo vemos aquí. Ok, versículo, ahora viene la Navidad, viene anunciada la Navidad. Versículo 15, cuando Dios le dice a Adán: ¿qué hiciste? Él le dice: la mujer que me diste. Esa vieja es la que tiene la bronca. Ella se puso a platicar con la serpiente. Ella se acercó al arbolito, porque la serpiente no hubiera podido hablar con ella si la Eva no se hubiera acercado. Y ella fue. Y entonces va con ella y le dice: la serpiente. Eva dice: no, yo no fui, fue la serpiente. Y a la serpiente le dice: por cuanto esto hiciste, sobre tu pecho andarás. Y se ha encontrado que las serpientes tienen como si fueran 2 patitas, como si hubieran estado en algún momento paradas.
Vestigios se llama, gracias, aquí tengo a bióloga a la derecha y se llaman vestigios. O sea, quiere decir que en algún momento Dios dejó el registro en esos vestigios que la serpiente andaba erguida. Y por eso la maldición es: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice el versículo 15: y pondré enemistad. Significa enemistad, precisamente por eso puse esta versión, hostilidad, que significa una hostilidad irreconciliable. Nunca habrá un acuerdo entre tú y esta mujer. La Navidad es el nacimiento de Jesús, donde la simiente de la mujer, dice, entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer te aplastará, te golpeará la cabeza, y tú, serpiente, solo podrás golpearle el talón. Lo que está diciendo el Señor es que en el diseño de la mujer Dios estaba ya pensando en la Navidad, en el momento en que Jesús se haría carne. Hermanos, y los que son aquí médicos saben que la sangre del bebé no se mezcla con la sangre de la mamá. Están separadas. Si Jesús tenía, así como Satanás tomó ilegalmente un cuerpo, Jesús tenía que tomar a la vestimenta de barro para poder vivir en esta tierra legalmente. Y por eso la Navidad es recordar el milagro que sucedió sobre el cuerpo de María, una mujer preciosa que Dios escogió. ¿Qué corazón tendría esta mujer que Dios le escogió para decirle: bendita tú entre, no sobre, pero entre todas las mujeres? El diseño de la mujer le estaba diciendo: tú, diablo, nunca podrás cambiar ese diseño. La sangre de la descendencia de la mujer no se mezclará ni siquiera con la de su propia madre. La sangre de Jesús era una sangre sin la carga de pecado que ya existe en el ADN. Se dice que cuando ha habido, esto es impresionante, los genetistas han encontrado que si en una línea generacional hubo suicidas, los descendientes de esta línea generacional tienen 5% más probabilidad de suicidarse que cualquier otro, porque eso ya está en la sangre. Esa información está en la sangre. La sangre de Jesús no se mezcló con la sangre de María. Por eso dice: tú no podrás cambiar ese diseño, el diseño que yo he puesto en la mujer. La sangre de Jesús entonces no se mezcló con la de María. La sangre de Jesús fue sin la carga genética del pecado, y lo vemos en la anunciación de Gabriel hacia María. Vámonos a Lucas 1:35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo, aleluya, algo santo, apartado del pecado, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, aleluya, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé engendrado, el bebé que nacerá, será apartado, completamente libre de la carga genética de pecado, y será llamado Hijo de Dios. Jesús se hizo hombre. Por eso es que necesitamos celebrar la Navidad, y por eso es que esta es la neta de la Navidad. Es que Cristo vino, se hizo hombre. Por eso fue completamente humano. Tomó forma de siervo, y dice Efesios 2, se hizo siervo, se hizo humano y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. La muerte más terrible que un ser humano pueda experimentar es la muerte de cruz. Y hoy quiero decirte la neta de la Navidad. ¿Para qué vino Jesús? Y te lo voy a decir en sus propias palabras. Él lo dice así, Lucas 19:10.
Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Dios le dijo a Adán y Eva: el día en que tomes de este fruto, ciertamente morirás. Él se prometió a sí mismo: no te voy a dejar en una forma de pecado por la eternidad, te voy a matar. Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios en su misericordia ya estaba diciéndole a la serpiente: llegará el momento en que la descendencia, la natividad de un ser unigénito, único en su género, único en su genética, por eso es el Hijo unigénito de Dios, no hay otro igual, nacerá de la mujer y él te golpeará tu potestad. Dios le entregó al hombre la autoridad para reinar y gobernar, lo acabamos de leer. Entonces, cuando alguien te diga: ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios esto? No, Dios no permite eso. Dios le entregó la autoridad y no se la ha quitado, porque cuando Dios dice sí, su sí es sí y su no es no. Y gracias a Dios que Jesús no vino la primera vez que vino a esta tierra, no vino como juez. Por eso cuando ese hombre le dijo: estoy altercando contra mi hermano, por favor, dile que me dé la mitad de la herencia. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién me ha puesto por juez sobre ustedes? Qué bueno que Jesús no vino como juez, porque si hubiera venido como juez, ni tú ni yo hubiéramos alcanzado la vida eterna. Él vino como siervo y él vino a salvar, a buscar y a salvar los que estábamos perdidos. Gracias, Señor, que no viniste como juez. Gracias que viniste como salvador. Gracias que no viniste a decir tú esto y tú aquello. No, eso será en el juicio final. Sin embargo, como la paga del pecado es muerte, Dios se proveyó desde Génesis 3, se proveyó de la Navidad para hacer el camino para la salvación. La paga del pecado es muerte. Jesús necesitaba un cuerpo físico para vivir en esta tierra y entonces tomar nuestro lugar en la cruz. Hay cultos, sectas que dicen que Jesús realmente no vino en carne, que vino en espíritu. Y es mentira. Jesús fue hombre y murió. Y fue tentado en todo lo que tú y yo hemos sido tentados. Y dice la Biblia que Él fue sin pecado, santo. Y por eso es que es importante la Navidad. Y en la Navidad necesitamos recordar a qué vino Jesús, porque es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad y sobre todo de nosotros. Sí, la resurrección es importante, pero si no hubiera nacido, no hubiera habido salvación. No hubiera Él tomado nuestro lugar en la cruz, porque si el resultado, la paga, el sueldo del pecado es la muerte, Él tenía que morir por ti y por mí para pagar el precio de nuestro pecado. Y hoy quiero hablar del caso de Leví. Quiero poner como ejemplo a este varón. El caso de Leví, él era un cobrador de impuestos. Y leamos Lucas 5:27. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado, ¿y dónde estaba? Sentado en su cabina de cobrador. Me encantó esta versión porque Jesús lo vio haciendo lo que él hacía. Vamos a quedarnos ahí.
Voy a hablar de las características de Leví. Primero que nada, los estudiosos dicen que él fue un hombre brillante, muy inteligente. Por las características de su oficio como cobrador de impuestos, él debía hablar griego, debía ser letrado, debía guardar registros minuciosos de quién, qué familia, qué hacían, en qué laboraban, qué clase de impuesto pagaban. Debía ser ordenado. Era contador. Seguramente era contador, como la Vero, que está feliz de ser contadora. Era contador. Y era un hombre políglota, porque no solamente hablaba griego. Como era judío, hablaba hebreo y arameo. Entonces hablaba hebreo, arameo y griego. Su trabajo debía tener una habilidad considerable, muy inteligente. Era un hombre que desafortunadamente era manipulado por el sistema romano lleno de corrupción. Era manipulado por ese sistema, pero también él manipulaba. Lo peor que podría ser un hebreo en ese tiempo era ser colaborador con el enemigo. Y Leví colaboraba con el enemigo, con el opresor de Israel. Estos cobradores de impuestos eran conocidos por ser opresores, porque no solamente cobraban los impuestos de Roma, haciéndole el trabajo a los romanos, sino que por encima de estos impuestos ellos ponían un monto más alto. Y los romanos se hacían de la vista gorda, no le importaba cuánto ponían de más. Y lo que ponían de más, los cobradores de impuestos se lo quedaban. Colaboraban entonces con los opresores y tenían el poder del imperio romano respaldándolos. Ahora sí que ellos decían: mi barrio me respalda. Pero ellos no era su barrio, los romanos me respaldan. Disfrutaban de una vida bastante holgada económicamente. Muchos de nosotros cuando viene Navidad decimos: tengo que hacer compras, tengo que comprar regalos, ¿no? Él no tenía problema, él era un hombre millonario. El problema es que con tal de tener una vida de millonario no le importaba pisotear, lastimar, avergonzar, meter a la cárcel y obligar a sus connacionales a pagar los impuestos y a quedarse él con una gran parte de lo que se cobraba. Lo que más me impresiona de esta versión es que dice que Jesús lo vio ¿dónde? En la cabina de impuestos. Jesús en ese momento, hermanos, hay 10 mandamientos. El primero es: no tendrás dioses ajenos. Y Leví tenía un dios llamado Mamón, porque los cobradores de impuestos judíos eran odiados por su propia gente. ¿Por qué? Porque ellos eran traicioneros y estaban traicionando porque colaboraban con el enemigo. Él tenía un dios ajeno. Después dice 2: no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Y estaba rompiendo el mandamiento 8, que es: no robarás. Los cobradores de impuestos eran rateros con permiso de Roma. El 9 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y él tenía que dar falso testimonio, porque si alguien solo pagaba el impuesto de Roma, él podía decir: no pagó, y lo metían a la cárcel con tal de sacar su mochada. Y por último dice: no codiciarás. Y él codiciaba el dinero. Hermanos, estos pecados era como si Jesús lo estuviera viendo en acción, como si estuviera viendo a un asesino
acabar con la vida de otro ser humano, como si estuviera viendo al mentiroso, al ratero, al que codiciaba, al que tenía un Dios antes que el Dios de Israel en su corazón. Y Jesús lo vio así, en acción, pecando. Eso es impresionante. Y hoy quiero hablar de 3 cosas que vemos en la vida de Leví. La primera es la gracia. Porque si Jesús salvó a Leví, todos nosotros tenemos esperanza. Leví representa todo lo que el mundo ama: el dinero, las riquezas, la mentira, pisotear a otros con tal de yo subir, lastimar a otros con tal de yo estar en lo mejor. No me importan tus sentimientos con tal de que yo tenga lo mejor de esta tierra. Y así es el mundo. Hermanos, me dio mucha tristeza ver que la mayoría de los jóvenes en este tiempo han tomado la inteligencia artificial como su amigo, su amiga, y les preguntan cosas que le preguntarías a un amigo. Y me estoy dando cuenta que los jóvenes de este tiempo tienen poca tolerancia a las cosas que le rodean. Si no salen como ellos quieren, no tienen tolerancia. Y la IA o la inteligencia artificial fue creada para darles gusto, diferente a un ser humano. Un ser humano tiene errores, tiene situaciones que necesita perdonar, pero el joven no quiere lidiar con el perdón. El joven solo quiere que le den por su lado, y la inteligencia artificial está diseñada para darle gusto. Y los jóvenes no quieren casarse porque tienen miedo a tener desacuerdos con otro ser humano que no es perfecto y que necesitan aprender a perdonar. Hermanos, si Leví tuvo esperanza, nosotros también. Y para esto es recordar la Navidad, que Jesús vino y nació, tomó forma de un ser humano. ¿Para qué? Para buscar y salvar. No para venir a ser juez, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lo segundo que quiero ver rápidamente es el cambio que Jesús hace en nuestra vida. Y lo tercero es que en esta Navidad recordemos el gozo que Él y solo Él nos puede dar. Leví representa un hombre sin ética, alguien que no le importa nada más mientras él obtenga lo que quiere. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos da compasión el pobre? El que no tiene ni siquiera dónde vivir, o nos da compasión. Pues sentiríamos, si conociéramos a Leví en este tiempo, sentiríamos repudio hacia una persona así. Es más, la verdad es que si yo hubiera estado ahí, estoy segura que hubiera hecho mis ojos para arriba como lo hacen los chavos. ¿Qué hace él entre los apóstoles? La primera que quiero hablar es la gracia. ¿Y cómo sabemos de esta gracia? Porque Jesús le dijo: sígueme. Esa es la gracia. La invitación abierta a cualquiera de nosotros de decir: ven, te estoy viendo en tu pecado, en cómo te has alejado de mí, en cómo has mentido, en tus dioses. Veo tus dioses delante de mí. Veo cómo has tenido pensamientos de adulterio, cómo has deshonrado a tus padres, cómo has codiciado lo que otros tienen, cómo has codiciado la mujer de tu prójimo. Y aunque yo te veo en tu cabina, yo te amo. Y mi gracia se extiende y te dice: sígueme. La verdad es que era obvio que al ser este hombre un colaborador de Roma era corrupto,
Y si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Jesús: no, ese hombre va a ser un riesgo para tu ministerio, Señor Jesús. Él va a ser un riesgo, hasta un riesgo financiero, porque pues no sabemos que es un ladrón. ¿Qué mañas tiene este cuate? No, Señor, mejor quédate con los pescadores. Los pescadores son conocidos por ser trabajadores, ganan su dinero fielmente. O sea, quédate con los trabajadores de que son los pescadores. Porque estamos seguros que Pedro, su hermano Andrés, Juan y Santiago, que eran los 4 pescadores, no se hubieran juntado nunca con Leví. Y es aquí donde el Señor se le ocurre llamar a un cobrador. Lucas 5:29. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa. ¿Más tarde de cuándo? De cuando Jesús le dijo: sígueme. Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Entonces, dice Jesús: sígueme, y dice la Biblia que Leví dejó todo por seguir a Jesús. Y no solo invitó a Jesús, escucha, sus cuates, muchos de los cobradores de impuestos, los más odiados por Israel, compañeros de Leví y otros, diga conmigo otros, que quizás si dice otros es que eran peor. Ahí en otros puedes meterle a todos los que quieras que eran amigos de Leví, cobradores de impuestos y otros. Invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente ¿a quiénes? A los discípulos de Jesús, que en ese momento pues puros pescadores. Diciendo, y bueno, y los demás también, pero estaban todos trabajando, hermanos, cuando Jesús los llamó. Y los discípulos les dijeron: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Por eso me gustó esta versión, para que nos diga la neta. Semejante basura, escoria, estiércol de la sociedad, de la suciedad. Y aquí yo me imagino al Pedro también preguntándose: tampoco sé. Yo creo que el Pedro era el primero: ¿quién sabe? ¿Y por qué sé eso? Porque ninguno de los discípulos contestó. Vamos a regresar. ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Siguiente versículo. ¿Y quién contestó? Fíjese, los mismos discípulos a lo mejor decían: nosotros también estamos preguntándole a Jesús por qué estamos aquí con semejante escoria. Pero Jesús les contestó: la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Pedro a lo mejor le había dicho: yo te presento otros amigos pescadores, pero quédate con los pescadores, no vayas con los cobradores. Leví, al mismo tiempo que era llamado por la gracia de Dios, vemos la gracia de Jesús con Saulo de Tarso, un hombre que odiaba a los cristianos, que era perseguidor y que era asesino de cristianos. También alcanzó la gracia como Leví. El hombre que estaba al lado de la cruz, ese hombre era un asesino. Y Jesús vio su pecado y le dijo: hoy, si crees, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo primero que quiero que recordemos en Navidad: la gracia. Que Él no te ha pagado a ti, ni me ha pagado a mí conforme a nuestro pecado, sino conforme a su gracia, su misericordia, su amor inagotable. Lo segundo que quiero que veamos es el cambio que Jesús hace en nosotros.
Esta Navidad recordemos su gracia, pero también recordemos el cambio que Jesús ha hecho en nosotros. Jesús, por su gracia, escoge lo débil, lo menospreciado, lo pobre, para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Por qué? Para que nadie se jacte o se vanaglorie en su presencia. Jesús hace un verdadero cambio. Ahora, si Leví era un hombre del mundo y pues quería dinero y le gustaba vivir bien, Jesús nada más le dice: sígueme. No le dice: mira, mi empresa tiene esta visión, esta misión, y trabajar para mí será lo mejor que puedas hacer en tu vida, porque te voy a dar 100 veces más. No le dijo nada, nada más le dijo: sígueme. Y eso es impresionante, porque Jesús tuvo que hacer, el Espíritu Santo en Jesús tuvo que mirarlo de alguna forma. Leví tuvo que haber escuchado de Jesús de alguna manera, que aunque él estaba trabajando, pues estaba robando, pero Jesús le dijo: sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Leví? Seguir a Jesús es compartir nuestra vida con Él. Es dejar nuestra vida pasada para ahora ser de Él. Eso es seguir a Jesús. Ya no se trata de mí, del dinero que yo quiero, de lo que yo anhelo. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Significa también ir a donde Jesús va. Hermanos, el viernes mi Chío se me puso bien mala. Tenía ganas de vomitar, se le subió la presión a 270 y tantos sobre 130. Y estaba con todos así, porque todavía cuando llegamos al hospital vi que dice: si eres hipertenso y diabético y sientes ganas de vomitar y dolor en el pecho y falta de aire y un sentido inminente de muerte, puedes estar teniendo un infarto. Y ella ya se estaba despidiendo de mí. Me decía: pastora, usted ha sido muy buena, muchas gracias. Así como que me retiro y me voy. No, yo dije: no te andes despidiendo, espérate, no. Ya habíamos que si la medicina abajo de la lengua, y no se le bajaba la presión. Y bien impresionante, porque íbamos hacia el hospital y yo le decía: Señor, si esto es un ataque porque Chío va a predicar mañana en Tláhuac, tira todos los planes de Satanás. Y en las fotos ver a Chío en Tláhuac predicando, eso es ir a donde Jesús va. Eso es ir a donde Él va. No todos van a querer ir a donde Jesús te está llevando, pero eso significa seguir a Jesús. No lo sigas de lejos. Te va a costar. Te va a costar. Porque yo dije: no. Si tú no puedes ir, Chío, porque vas a estar bajo el sol y lo que viviste hoy ha sido muy fuerte, muy difícil. Gracias a Dios la presión se le normalizó, se controló, y resultó ser alérgica a un medicamento que le inyectaron ese día. Pero gracias a Dios que Chío está aquí. Yo doy, ahora sí que ya di tu testimonio, Chío, al rato la das tú, ya de tu lado. Yo digo lo que a mí me tocó vivir. Te amamos, Chío, y eres nuestra familia, Chío. Pero eso es seguir a Jesús, ir a donde Jesús va. Es también hacer lo que Él hace. Él ama, y ama al que menos merece amor. Si amó a Leví, pues que no nos ama a nosotros. Ama, hacer lo que Él hace. Pero también significa seguir a Jesús, creer en lo que Él dice. Si Él dice que tú
eres la sal de la tierra, créelo. Si Él dice que tú eres luz del mundo, cree que tú eres esa luz. Pero sal de las tinieblas, por favor, y cree lo que Él te está diciendo. También significa seguir a Jesús, sufrir lo que Él sufre. Llorar con los que lloran, reírse con los que ríen. Pero también seguir a Jesús es encontrar el gozo que solo Él nos puede dar. Ese día que Chío se puso muy malita, esa mañana le sacaron sangre a mi perrita Joy. Joy tiene 13 años. Joy, yo quería mis perritos, los chihuahuas que tuve cuando estuvimos jóvenes, mis hermanos y yo, pero eran perros que estaban muy nerviosos, mal criados. Uno de ellos me abrió el labio, entonces sí los quería, pero pues poquito, no tanto como a la Joy. La Joy ha sido una perrita que ha estado conmigo en una separación, divorcio. Fue para mí un consuelo después de la muerte de mi tía Marta, mi tita, separación, divorcio y reencuentro. Y le sacaron sangre ese día también en la mañana y me va diciendo la veterinaria que mi Joy tiene pancreatitis. Y le pregunto a la veterinaria, no me quiere decir, le digo, pero ¿cuánto tiempo de vida tiene? Necesito hacerle un ultrasonido, no te puedo decir hasta que le hagamos un ultrasonido abdominal. Yo no sabía que también a los perros les sacan sangre, les hacen ultrasonido y bueno, sí sabía, pero se me hacía raro, ¿no? La cosa es que yo le decía, sí, doctora, lo que se necesite. Y eso de tener duelos anticipados es bien grueso. Porque abrazo a mi perrita y no sé cuánto tiempo vaya a estar más con nosotros, ¿no? Pero en medio de eso, Dios da gozo. O sea, es un gozo que no te puedo explicar porque le doy gracias a Dios que haya creado a esta perrita. ¿Sí me explico? Y digo, gracias, Señor, porque de todos los humanos en la Ciudad de México, me la diste a mí y a mi familia. Y cada perro, ¿a poco no tiene su perronalidad? O gatonalidad, ¿no? Tienen su personalidad y son bien diferentes, aún de la misma raza, son diferentes. Tiene que venir de un Dios creativo, creador, hermoso. Y el amor de un perro yo siento que es el amor más puro. No te guardan rencor, los dejas sin tragar y todavía te mueven la cola. Dice, a ver, mete a tu perro y a tu esposa en la cajuela y después de una hora a ver quién le va a dar gusto verte cuando abras la cajuela. El perro perdona, suelta. Bueno, en fin, siento que por eso duran tan poquito, porque ellos saben a lo que vienen. Juan 21:19. Jesús hablando con Pedro, le dijo, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Esto me llamó la atención porque Jesús le dice a Leví, sígueme, y es lo último que aparece en el Evangelio de Juan después de que Jesús fuera golpeado, lastimado, herido, muerto en la cruz, depositado en la tumba, resucitado, y le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Él lo sigue diciendo, resucitado, sigue diciéndote a ti y a mí, sígueme. Jesús desea que le sigamos, porque solamente cuando le empezamos a seguir, diga conmigo, hasta que empiezo a seguirle, habrá cambios en mi vida. Hay personas que dicen, sí quiero seguir a Dios, pero sí creo en Jesús, no soy su enemigo, pero luego lo sigo. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que Jesús dice, el que no es conmigo está contra mí. Hermano, mujer,
varón que me estás escuchando en esta grabación, si tú no sigues a Jesús, estás en su contra. No lo digo yo, lo dice Él. La Navidad es un momento en el que tú debes de reflexionar. No vas a cambiar y después a seguir a Jesús. No, cambias en el momento en el que decides seguir a Jesús y empiezas a seguir a Jesús. Jesús dice: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estás perdido, empieza a seguir a Jesús. No esperes a arreglar tu vida para seguir a Jesús. Quizá no te dé tiempo. Aparte, sin Jesús no tienes la fuerza para cambiar tu vida. Ahora, hablando de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que eran pescadores, cuando Jesús los llamó, ellos estaban remendando redes y pescando. Seguramente ellos dijeron: pues voy a seguir a Jesús, seguramente, porque así somos los seres humanos. Voy a seguir a Jesús y si no funciona, me regreso a pescar. ¿O no? Pues si no funciona, ok, voy a servir a Dios de tiempo completo. Si no funciona, pues tengo una profesión o tengo una salida. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi currículum hace 9 años y empecé a llamar a mis ex jefes, porque dije: si la iglesia se desbarata, pues voy a tener que regresar. Yo creo que también estos pescadores. Pero Leví no podía hacer eso. Vamos a regresar a Lucas 5, cuando es el llamado de Leví. Pónmelo, hijo, por favor. Versículos anteriores, en el 20, ¿cuándo es el llamado? Es que no quiero moverme, pero cuando lo encuentres ponlo. 5:27, por favor, hijo. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Ahora vamos a ver cómo reaccionó este hombre. Versículo siguiente. Entonces Leví se levantó y dejó ¿qué? Todo, y lo siguió. Esto es impresionante, porque en el caso de Leví, él no podía decir: no funcionó lo de Jesús. No funcionó ser su discípulo y apóstol y trabajar y vivir en fe. No funcionó. Me regreso. Los romanos no lo iban a permitir que regresara. Y él era lo único que sabía hacer. Los pescadores siguieron pescando, pero él no podía regresar. Y este es el cambio que Jesús hace en nuestra vida. En Leví era una decisión irreversible. Porque dice: dejándolo todo, lo siguió. Decisión irreversible. 2, una vida. Primero, toma una decisión irreversible. Lo siguiente es: recibe una vida completamente nueva. Una cambiada. No era como decir: ¿eres médico? Ah, bueno, sigue siendo médico y añade a Jesús en tu vida. Ah, ¿eres adúltero? Sigue siendo adúltero, pero cree en Jesús. No era así. Él dejó todo. Él dijo: no más con mi vida pasada, no más. Fue una vida completamente nueva, cambiada en su antigua manera de vivir. Suelta esa vida antigua y recibe una vida nueva. Lo nuevo se recibe, di conmigo, conforme seguimos a Jesús. No esperes: primero voy a arreglar mi matrimonio, mi casa, mis hijos, mis deudas. No, sigue a Jesús y Él te va a ayudar y te va a dar la fuerza para hacer los cambios en tu vida. No solamente recibió una vida nueva, sino que recibió una nueva identidad. A partir de ese momento ya no iba a ser recordado como el recolector, el recaudador y el ladrón de impuestos. A partir de ese momento su nueva identidad decía que era un seguidor de Jesús. O sea, que lo que fue no definiría jamás lo que a partir de ese momento llegó a ser. Y como le conocemos, no solamente fue una nueva identidad, también recibió una nueva comunidad, porque como ya vimos, empezó a seguir a Jesús y ese mismo día o esos días siguientes hizo una gran fiesta en su casa. ¿Y a quién llamó? Pues a los que conocían, a los de su comunidad.
los que los fariseos dijeron la escoria. Esa era su comunidad. Y yo me pregunto, ¿dónde quedaron? Ninguno de ellos siguió a Jesús. ¿O sí? La mayoría no. Pero a partir de ese momento, él dejó la comunidad como que fue su fiesta de despedida, mano. Me acuerdo que mi vecino, Javier, él es pastor y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y me acuerdo que dice, estaba la fiesta de su mamá y dice, esta va a ser la última vez que bailo. Porque en la denominación donde estábamos era pecadísimo. Y yo creo que así fue Leví. Dijo, esta es la última vez que bailo con mis compas, con mis brothers, con mi comunidad. Fue quitado de esa comunidad para entrar a otra comunidad donde había pescadores. ¿Cómo se le ocurrió a Dios, a Jesús, unir a esos dos? Por eso el Pedro no soportaba a Leví. No solamente le cambió la comunidad, ahora se convirtió en discípulo. Si te das cuenta, su educación social, política, financiera era diferente al de los pescadores. Eso significa que Dios le da una nueva misión. Escúchame, todo esto que te estoy diciendo te lo da a ti también. Te da una nueva misión. La misión de Jesús se convirtió en la misión de Leví, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora Leví llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Y no solamente eso, le dio un nuevo nombre. Lo mismo hizo Dios con Simón. Dijo, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Ya no serás Simón en la hoja que lleva el viento, y un día estás de buenas y un día estás de malas, y un día eres bien lindo y otro día eres un odioso. Ya no. Ahora serás una roca, una piedra firme. Y lo mismo hizo con Leví. Le dijo, ya no serás Leví. A partir de hoy serás conocido como Mateo. Y Mateo significa regalo de Dios. ¿Quién hubiera pensado que ese canijo recolector de impuestos iba a convertirse en un regalo de Dios cuando era un ladrón? Este hombre era fluido en hablar griego y Dios tomó sus cualidades, sus dones para poder escribir el Evangelio de Mateo. Algunos eruditos dicen que fue Marcos el primer evangelio escrito, y otros dicen que fue precisamente Mateo el primer evangelio escrito. Ese mismo hombre que sabía tomar nota de todo fue el mejor para tomar nota de cada cosita que hizo Jesús en su vida. Ese hombre ahora es usado por Dios. Y lo último que quiero ver esta mañana es el gozo que Jesús nos da. ¿Y cuál es ese gozo, hermano? Cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, porque Jesús dice, vamos a leerlo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los que se creen justos, Lucas 5:32, sino a los que se saben pecadores y necesitan ¿qué? Ok, entonces, cuando viene la palabra arrepentimiento, ¿qué viene a tu mente? Cuando tú piensas en la palabra arrepentimiento, ¿qué viene a tu mente? Descanso, cambio. Yo antes pensaba en golpes de pecho, en golpes
látigos hacia uno mismo. Estoy contrito y así me arrepiento, pero ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cambio, es descanso. El verdadero arrepentimiento no es echarte silicio, golpes de pecho y humillarte y jalarte los pelos y las barbas. No, si fuera eso, Jesús no diría que por cada pecador arrepentido hay fiesta en los cielos. Por eso cuando Leví dejó todo y empezó a seguir a Jesús, él hizo una fiesta con su comunidad, la que conocía, pero hizo fiesta. El arrepentimiento es algo que se celebra. Por eso regresemos a Lucas 5:29. Más tarde Leví dio un banquete en su casa. ¿Se acuerdan del llamado de Eliseo? Eliseo hizo lo mismo. Banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros, ya saben, otros invitados comieron con ellos. Mateo hace una gran fiesta para despedirse, sí, de su vida pasada. El arrepentimiento no debe de ser un cambio con tristeza. Les he hablado de Kim, la jovencita que Dios me está permitiendo de discipular cada semana. Yo le veo una cara tan distinta, tan feliz, porque siempre cuando alguien dice sí quiero seguir a Cristo, hay un cambio hasta en su, o sea, aunque le falten teclas, sonríe. No, a Kim no le faltan teclas. Pero es de verdad un gozo. El gozo que solo la salvación de Jesús nos puede dar. Mateo había sido un hombre corrompido por el sistema, pero no solamente corrompido por el sistema del mundo, de su tiempo. Ya esa corrupción estaba en él. Es más, él era corrupto. Sin embargo, el mensaje de Jesús, sígueme, lo cambió, lo transformó. Por eso hoy te digo, el mensaje no es arrepiéntete y luego sígueme. No, sígueme. Y en cuanto sigues, hermanos, sí o no, aquellos que éramos bien pecadores, así bien pecadores, que tú dices, hasta los pecadores me decían pecadora, pecador. Esos que así, conforme vamos caminando con Jesús, el arrepentimiento se vuelve cada vez más real. El arrepentimiento no es una situación de un momento, un día, una noche, una tarde y ya. No, el arrepentimiento es constante. Por eso Hechos 3:19 me parece, dice el Señor: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y los tiempos de refrigerio lo necesitamos diario. Por eso el arrepentimiento es una vida constante de caminar siguiendo a Jesús, arrepintiéndome de lo que fui. No es una ocasión, es constante, es un camino de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis hermanos, se hace más profundo con el tiempo, cuando decidimos seguirlo. Por eso entiendo cuando el Señor dice: al que mucho se le perdona, ese que mucho se le perdonó, mucho ama. Yo le doy gracias a Dios porque si mis ex jefes me hubieran recibido, yo no hubiera podido sentirme con el gozo que siento cada vez que tomo el púlpito. Me pongo nerviosa así siempre, donde quiera que voy, parezco histérica. Pero es un gozo servir a Dios. Y yo no quiero hacer otra cosa en mi vida. Lo más chido es que de esto no hay jubilación. Yo le digo, aunque esté chimuela, así, toda así, no importa, yo quiero seguir predicando. Yo veo el testimonio del hermano Wayne Myers, sentadito, pero seguía predicando. Su mente sana. ¿Quieres tener una mente sana y libre de Alzheimer? Apréndete la Biblia. Lee la Biblia. La Biblia es vida. Es medicina a los huesos. Y si es medicina a los huesos, ¿qué no hará con tu mente? El arrepentimiento no pasa solo una vez. Entre más sigas a Jesús, serás más consciente de tu maldad, de tu pecado, y serás más consciente de ti mismo. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho: ¿cómo pude haber dicho eso? ¿Cómo? ¿Qué babosada hice?
Y lo peor es que hasta nos dicen: ¿y eso que eres cristiana? Y tú dices: sí, mana. ¿Y eso que soy cristiana? ¿Ve nada más lo que hice? Mira. Y cuando seguimos a Jesús estamos más conscientes de hasta dónde podemos caer y qué tan gachos somos, qué tan desgraciados somos. Por eso esta Navidad necesitamos recordar estas 3 cosas: su gracia, los cambios que solo Él puede hacer en nosotros, y el gozo de saber que Él vino, legalmente tomó un cuerpo, pagó mi lugar en la cruz, porque la separación, cuando Dios le dijo: si tomas de este fruto, ciertamente el día que lo hagas, ese día morirás. Y no hablaba de un día de 24 horas, porque sabemos que hasta el Matusalén casi llega a los 1000, pero vemos también en la Biblia que para Dios un día son como 1000 años. Entonces sí, ninguno pasó de 1000, así es que todos murieron el día que pecaron. ¿Y por qué? Por misericordia de Dios. Por eso Dios le dice, se habla a sí mismo, le dice: no podemos dejar así a Adán y Eva, estarán en pecado y destruidos y separados de nosotros y en muerte espiritual para siempre. Saquémoslos de el Edén y pongamos una espada revolvente para que no recuerden el camino y no vuelvan a entrar al paraíso. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba fraguando el plan de salvación, que vendría Navidad, y con ello el poder de Satanás iba a ser aplastado en su cabeza, en su autoridad, en su gobierno, en su dominio contra nosotros. Y por eso tenemos gozo. Es un gozo inefable, que no tenemos que regresar a la mugre del pasado. Leví no volvió a ser Leví, ahora es Mateo. Y tú tienes 2 maneras de responder al llamado de Jesús esta Navidad. Puedes decir: no necesito a Jesús, soy muy bueno, no necesito arrepentirme de nada. O puedes hoy decirle: me arrepiento de quién soy, de cómo soy y de mi pecado. Necesito, quiero, anhelo que Jesús me dé un llamado. Hoy decido llamarlo, decido seguirlo, porque Él decidió llamarte. Te da una vida completamente nueva, te da una nueva identidad. Ahora ya no eres hijo, eres hijo. Ya no eres hija, ahora eres hija de Dios. Tienes una nueva comunidad, tenemos el cuerpo de Cristo. Y hasta el colérico empieza a amar a la gente, el flemático empieza a amar a la gente, porque la misión de Jesús se convierte en tu misión. Tienes una nueva misión, tienes un nuevo nombre. Y sí, dice la Biblia que cuando Cristo venga te dará un nuevo nombre. Es más, en la denominación donde yo nací, todos mis dirigentes espirituales, yo era Genezaret, Caleb, y cuando me voy enterando que así no se llamaban, porque ellos sí, literalmente cuando se bautizaban en agua se cambiaban el nombre, pero ellos lo escogían. Ahora Dios dice que te da un nombre nuevo, que está escrito en una piedrita, que solo quien la recibe sabe cómo se llama. ¿Y quién te da ese nombre? El Todopoderoso Dios. Vamos a ponernos de pie. Entonces, mi hermano, cuando estés ahí con tu familia, puedes decir: estas luces me recuerdan en que Jesús es la luz del mundo y me ha hecho a mí también luz. Esos regalos debajo del árbol me recuerdan a que Jesús es el mejor regalo para la humanidad. Y pensando en el arbolito tiene cosas que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú vas por un arbolito, tú lo escoges, ¿sí o no? Y nosotros somos árboles de justicia, dice Isaías. Y Dios nos escogió. Así como tú sales a escoger un árbol, Jesús te escogió. Esos árboles
tienen que ser podados. ¿Y no hace eso Dios con nosotros? Nos poda, nos quita cosas de nuestro carácter que hartan, molestan, lastiman a la gente que nos rodea. Nos poda. Y algún día nos llevará a casa. Gracias, Padre. Gracias porque en esta Navidad, este 24, recordamos estos tres. La realidad de la Navidad es que tú veniste no como juez, sino que veniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquellos que están perdidos. Ayúdanos a ser esa luz, esa sal que abre el apetito espiritual de aquellos que nos rodean. Que esta Navidad recordemos tu gracia, los cambios que has hecho y sigues haciendo en nosotros, y el gozo de nuestra salvación. Este gozo de saber, Señor, que hay una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible, incontaminable. Esta esperanza de la vida eterna, porque lo que tenemos en esta tierra se acabará. Esta tierra será consumida por fuego. Pero tú, Señor, has prometido una tierra nueva, cielos nuevos, para todo aquel que te ama. Has dicho que para aquellos que te amamos, Padre, tú nos darás cosas que ojo no vio, ni mente imaginó, ni siquiera ha bajado al corazón del hombre. Es lo que tú has preparado para aquellos que te amamos. Señor, no solamente quieres que seamos seguidores, quieres que seamos discípulos, quieres que seamos imitadores de ti, Señor. Quieres que seamos embajadores en esta tierra, y como embajadores nos pides que tú nos uses a nosotros y nos dejemos usar como ministradores del misterio de la reconciliación. Eres tú en nosotros quien está reconciliando al mundo con Cristo, contigo mismo. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar en medio de nosotros en esta Navidad y todas las Navidades que nos faltan por vivir. Que recordemos la gracia, los cambios y el gozo. El gozo que hay por ser tuyos. Pon delante del Señor a tus familiares con los que vas a estar esta Navidad y que no conocen del Señor. Pon delante de Dios a tu papá, a tu mamá, a la suegra, al suegro, a los primos, a los vecinos, a los amigos que compartirán Navidad contigo. Habla, dile al Señor: Padre, pongo hoy delante de ti a cada uno de ellos, Señor, y ayúdame a pasar este mensaje, que la neta de la Navidad es que tú viniste a buscar y a salvar lo que está perdido. Y que el que es contigo está a favor de ti, de tu misión y de aquello que tú amas. Porque el que no es contigo está contra ti. Señor, que podamos compartir con amor la radicalidad de tu mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.